Dios me los bendiga muchísimo. Estamos un viernes más y esta semana hemos dedicado a predicar el Evangelio, a anunciar de Jesucristo a otras personas y que Él es el único camino, la verdad y la vida para el ser humano. Para esto quiero que me acompañe una historia muy conocida en las Escrituras. Vaya por favor a Juan capítulo 3, verso 1. Vamos a ver la historia de Nicodemo. Dice así la preciosa palabra de Dios. San Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiero empezar analizando un poco la vida de Nicodemo, el estatus de Nicodemo. En el verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo significa conquistador del pueblo. Tienen que entender, en muchas partes de la Biblia el nombre era importante, acompañaba el carácter, acompañaba las características que uno tenía. El nombre Nicodemo era un nombre griego. A pesar de que este era un judío, Nicodemo era judío y era parte de los fariseos, era parte del Sanedrín porque era uno importante. Él, queridos amigos y queridos hermanos, daba todo por los fariseos. Ahora escuche lo que dice el verso 10. Voy a saltar un momento al verso 10, hablando de una de las características que tenía Nicodemo. Nuestro Señor Jesús le dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que está haciendo acá Jesús es reconocer el esfuerzo de Nicodemo, la dedicación de Nicodemo. Pero querido hermano y hermana, Nicodemo todavía no era un hombre convertido, no era un hombre seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Pero él conocía toda la palabra, él conocía toda la Escritura. Prácticamente había dedicado su vida al estudio. Tengo un dato muy importante que quiero que usted lo sepa. La profesión de Nicodemo era estudiar, interpretar y enseñar el Antiguo Testamento. Estudiar, interpretar y enseñar el Antiguo Testamento. Era parte, querido hermano y hermana, del Sanedrín. Era un importante. En el verso 1 dice que era un principal entre los judíos. Cuando él caminaba por la calle, la gente sabía que Nicodemo no era cualquiera, era un principal, era una persona principal. Por alguna razón Nicodemo viene de noche a Jesús. En el verso 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Cuando Nicodemo dice sabemos, se está refiriendo al grupo de sus compañeros. Pero al mismo tiempo Nicodemo tiene una pregunta. Tiene una pregunta en el alma y en el corazón. Y la pregunta es, en el verso 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Querido hermano, la pregunta de Nicodemo era: ¿cómo puedo ver el reino de Dios? ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? ¿Cómo puedo llegar allá al cielo? Muchas de estas preguntas las hace la gente el día de hoy, pero también hay respuestas muy equivocadas. Nicodemo, querido amigo, querido hermano, era una persona supuestamente seguidora de la ley y amante de las Escrituras. Nicodemo quería llegar al cielo por sus obras, por lo que él hacía, por la forma como él se comportaba, por lo riguroso de la ley. Y cuando viene a Jesús y le pregunta: ¿cómo puedo ir al reino de los cielos?
Aunque literalmente Nicodemo no le pregunta eso, pero Jesús en su omnisciencia sabe que esa es la pregunta. Por eso Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino de los cielos. Un joven rico se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le empieza a relatar algunos de los mandamientos del Antiguo Testamento para que este joven los cumpla. Y al final Jesús le hace un llamamiento. Le dice, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y él se va triste. Querido hermano y hermana, Nicodemo es esa persona rica, esa persona que va a llegar al cielo por sus obras. Así como el joven rico. El sistema de este mundo muchas veces influye a las personas para hacerles creer que pueden llegar al reino de los cielos a través de la religiosidad, a través de las obras. Nicodemo se da un chasco muy fuerte porque Jesús le dice que no es a través de las obras, que no es a través del sacrificio que uno puede hacer llegar al cielo. Dice la preciosa palabra de Dios, cuando Jesús le dice, os es necesario nacer de nuevo, Nicodemo le dijo en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mire, Nicodemo sabía, por el conocimiento del Antiguo Testamento, que un día Jesús iba a venir e iba a morir en la cruz del Calvario, y que Él iba a traer salvación, y que lo que el ser humano debería hacer es aceptar ese sacrificio. Lo que le faltaba aquí a Nicodemo era primero entender que no podía llegar al cielo por su razonamiento, por sus obras y por su religiosidad. Prácticamente el ser humano no puede hacer nada para llegar al cielo, porque Cristo Jesús ya hizo toda la obra. Simplemente el hombre tiene que acercarse y creer en ese sacrificio que Él hizo por usted y por mí. Él pagó por usted y por mí. Nicodemo estaba esperando un Mesías grande. La Biblia nos relata que Jesús es el Mesías. Pero ¿por qué no lo aceptaban los judíos? Es una gran pregunta y quiero rápidamente hablar un momento de esto. Nuestro Señor Jesucristo, querido hermano y hermana, vino al mundo como Salvador y no como juez. En cambio, las Escrituras en el Antiguo Testamento nos hablan que Él iba a venir como juez, pero no en el tiempo que vino nuestro Señor Jesús como Salvador. En el Salmo capítulo 2, verso 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, refiriéndose a nuestro Señor Jesús como Mesías, que un día va a venir a gobernar con vara de hierro como juez. Y eso va a ocurrir durante el milenio. Daniel capítulo 7, verso 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso es lo que estaba esperando Nicodemo. Ese Mesías Salvador, ese Mesías, juez, que los librara de la opresión de los romanos. El Salmo 45 habla del reino mesiánico, todo el Salmo 45. Isaías capítulo 11, verso 3. Dice así, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos,
sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El verso 5 dice de Isaías capítulo 11, verso 5, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Un día nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, va a venir como juez justo para gobernar sobre toda la tierra. Pero Nicodemo quería que eso ocurriera en su época, porque todos estos pasajes estaban en el Antiguo Testamento y Nicodemo quería que eso ocurriera. Esperaba un juez. Pero la misma palabra nos habla que Jesús iba a venir como Salvador. Iba a venir como Salvador. Juan capítulo 12, verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús mismo declara que vino como Mesías, pero como Salvador. Y la palabra mundo aquí es cosmos, se refiere al mundo entero. El objetivo de Jesús era venir a salvar al mundo entero. Tiene que entender eso. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, al cosmos, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En el Nuevo Testamento no es el único pasaje, hay muchos que anuncian que verdaderamente Jesús vino a salvar al mundo del pecado en el cual éste se encontraba. Por eso Nicodemo quería un Mesías revolucionario, un Mesías juez. Pero ese día Jesús le dijo, para entrar al reino de los cielos es necesario nacer del Espíritu. Es necesario creer y tener fe sobre la persona de Jesús para ser salvo. Más adelante Nicodemo se transforma y se convierte. Incluso en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él es bajado de la cruz, Él participa para llevarlo a su entierro, a la tumba donde iba a estar. Querido hermano y hermana, hoy en día la gente no quiere ver esta realidad. Dice Juan capítulo 3, verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente hoy en día quiere salvarse por obras. La gente hoy en día quiere salvarse por un sistema de religiosidad. Yo bailo tanto, yo doy tanto, yo hago esto, yo hago lo otro, y eso merece mi salvación. Pero lo único que tiene que hacer el ser humano es entregar y creer en Jesucristo y depositar toda su fe entera en Él. Y aprender a vivir como Él quiere que vivamos. Quiero terminar, pero dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nuestro Señor Jesús le dice, eres tú maestro de Israel y no comprendes esto. No importa el conocimiento bíblico que uno tenga, si la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a convencer y convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos guía al nuevo nacimiento. Si el Espíritu Santo no despierta en nosotros y provoca ese nuevo nacimiento, usted y yo nunca vamos a entender las cosas espirituales de Dios. Son locura, dice la Biblia, para aquellos que todavía no aman a Dios. Quiero invitarle a que usted siga al Señor Jesucristo, que entregue su vida y le diga, Señor Jesús, desde el día de hoy te voy a seguir. Dios los bendiga.